chicos, bueno, el examen estaba regaladazo, ¿no? No he debido aprovechar este examen porque el segundo no sé cómo será. Ya. A ver, empecemos con las clases, continuamos. Vamos a hacer coleo colitiasis, vamos a hacer colangitis, vamos a hacer todo lo que podamos avanzar hoy día. Antes que venga la profesora. La clase anterior me hizo un reclamo, me dice, ¿cómo es posible? No somos malcriados. He dicho, ese día que salimos, me dijeron que, dice ustedes, habían dicho, para que sepan, nosotros pagamos más. Todos somos. Yo obviamente le dije, ¿cómo es posible que alguien ha sido tutor? No sé qué será. Y me dice, usted debe hablar con ellos. Porque todos somos iguales. Entonces, como me dijo debe, y es un deber, yo no estoy en la obligación de hacerle caso, de pues bueno, no voy a hablar con ellos. Porque si uno dice, yo le sugiero, le pediría que hable con él, no, no. Pero si me dice debe hablar y me dice que somos iguales todos. Somos iguales, sin embargo, usted debe hacer lo que yo le digo. Y ese día yo me acerqué, yo le dije, usted por favor, son 6:15, ¿no? ¿Qué hora? 3:15, ¿no? 3:15 ya debe salir, nos dijo prácticamente, ¿no? Y sin embargo, he dicho que todos somos iguales. Sí, es cierto que todos somos iguales, que de repente ese comentario no es atinado, no deben hacer ese comentario, traten de no hacerlo, pero obviamente el respeto siempre dentro del respeto al respeto, como se dice, ¿no? Entonces cumplo, chicos, con decirles, si les preguntan, por favor, les estoy llamando atención ya. Por favor, recuerden que todos somos iguales, ya. Me preguntan, ¿ya? ¿Ha dicho? Sí, dicen ustedes, ¿ya? Coleo colitiasis. ¿Qué es coleo colitiasis? Sí, el concepto resulta sencillo. Vamos a hablar primero un poco de anatomía, vías biliares. Ustedes saben por anatomía, esta vaina funciona así, creo. ¿Qué es esto? Conducto hepático común, conducto hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común. Cuando se une al conducto cístico se llama colédoco. Ahí cambia el nombre de colédoco. ¿Cuál es el diámetro normal del colédoco? Máximo hasta 6 milímetros. Máximo hasta 6 milímetros. Se considera máximo hasta 6 milímetros. O sea, más o menos el diámetro de la mina del lapicero. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos que ver ahí? Que el colédoco va a terminar en la papila duodenal, ampolla de Vater, esfínter de Oddi, casi siempre junto con el conducto pancreático llamado conducto de Wilson. Y además hay un accesorio, conducto accesorio de Santorini, que no vamos a ver eso. Básicamente esta papila es lo más importante que tenemos que ver, ¿ya? Ese esfínter cumple la función de hacer que la bilis baje hacia el duodeno y que no regrese, ¿ya? Ese es un sistema de defensa. ¿Qué más? Lo mismo se puede ver ahí, la misma descripción, ahí se puede ver la imagen que te ven ambos en la papila. Es importante entender esto, ¿por qué se produce la pancreatitis? Porque ambos conductos en la mayoría de casos terminan juntos en el colédoco, ¿ya? ¿Qué más tienen que saber? Ya saben que el flujo biliar es en esa dirección, obviamente. Y como ustedes pueden ver, el colédoco está detrás del duodeno. Cuando uno hace ecografía y hay aire de por medio, no se puede ver bien. Por eso a los pacientes les dicen, ecografía tiene que ser en ayunas. Porque cuando has comido, el intestino se llena de aire, de gas, eso no permite ver bien las asas intestinales en este caso. Igual, por ese motivo el colédoco a veces no es adecuadamente visible para el radiólogo cuando hace la ecografía, cuando el paciente ha comido, o no se puede ver porque está detrás del duodeno. ¿Ya? Entonces, la vesícula en cambio está casi prácticamente en la pared, por eso uno de los exámenes más ideales para la vesícula es la ecografía. Pero para ver el colédoco, la ecografía tiene sus limitaciones. Entonces, con esa leve introducción, ¿qué es colédocolitiasis? Como su nombre lo dice, colédocolitiasis. Cálculo en el colédoco, así de simple, ¿ya? Y si el cálculo está en el conducto hepático común, igual por teoría le dicen colédocolitiasis, ¿ya? Pero el nombre más correcto sería colédoco en las vías biliares, ¿ya? Y cuando está el cálculo en la vesícula, ¿cómo se llama? Solamente es litiasis vesicular. Pero si el cálculo por alguna circunstancia obstruye o se queda acá a nivel de la salida y produce un dolor menos de 30 minutos, sin inflamación, sin leucocitos PCR, eso es cólico biliar. ¿Está claro? El calculito puede quedarse acá obstruido y ¿qué hace la vesícula? Se contrae, tratando de expulsar ese cálculo.
Le das medicamentos, buscapina y antiespasmódicos y el cálculo vuelve a su lugar. Ha tenido un cólico biliar, ¿ya? Pero si el cálculo se queda mucho tiempo acá en la vesícula y se produce un edema de pared, inflamación, se produce PCR elevado, leucocitos, fiebre, malestar general, ya es colecistitis. ¿Ya? Está claro, ¿no es cierto? Pues en este caso estamos hablando de coledocolitiasis, es cuando hay cálculo en el colédoco, muy distinto a decir colangitis. ¿Ya? ¿Cuánto mide el colédoco, les dije? 6 milímetros. 6 de 4 a 6 milímetros. Entonces, como dice acá, si mide más de 10 milímetros, ¿qué significa? Coledocolitiasis. Ahí, por ejemplo, le hacen una ecografía a un paciente porque tiene un dolor en el hipocondrio derecho, en el mesogastro. Y el ecografista describe que el colédoco mide, digamos, 13 milímetros. ¿Tú qué vas a decir? Probable coledocolitiasis. Ah, ok. ¿Ya? Probable, porque ahí dice 95% de certeza, no dice que sea confirmado. ¿Ya? Y un colédoco menos de 5 milímetros rara vez existe como una coledocolitiasis. Lo mismo que les acabo de explicar. ¿Cuál es la clínica de coledocolitiasis? ¿Qué va a producir cuando este calculito esté acá atorado? Obviamente la vesícula se va a contraer, el colédoco también se va a contraer, va a tratar de expulsar ese cálculo. ¿Y eso qué va a producir? Dolor. Entonces el paciente clínicamente va a tener dolor. ¿Ya? Todo solo para que razonen, chicos, saben bien. Si la bilis no puede entrar al duodeno, ¿qué va a pasar con esa bilis? Va a regresar, se va a ir nuevamente al hígado, y del hígado ¿dónde va a pasar? A la sangre. ¿Y de la sangre a dónde va? ¿Qué otro órgano elimina la bilis? La orina. Por eso justamente la orina y las heces son del mismo color, amarillo, porque es coloreado por la bilirrubina. ¿Ya? Entonces, si tiene coledocolitiasis y la bilis regresa al hígado y de ahí se va al riñón, va a producir coluria. ¿Ya? Entonces anoten, ¿qué es coluria? Orina cargada, digamos así, como el té, como dicen los pacientes, o como la Coca-Cola, como dicen los pacientes. ¿Ya? Si está en la sangre, también se va a ir a la piel. Entonces, ¿qué va a producir? Ictericia. ¿Dónde es más frecuente la ictericia? En las escleras. ¿Ya? ¿Qué más va a producir? La bilis no puede entrar al intestino. No hay colorante. ¿Qué color van a ser las heces? Blancas. ¿Cómo se llama eso? Acolia. La bilirrubina también se va a ir a la piel. ¿Y eso qué produce? Prurito. Aparte de ictericia va a producir prurito. O sea, solo con ese análisis usted puede darse cuenta todos los síntomas que va a tener un paciente con coledocolitiasis. Tienes un paciente con dolor, ictericia, coluria, acolia, prurito, tú puedes decir con toda certeza, es muy probable que sea una coledocolitiasis. Muy probable hasta que tengan el diagnóstico confirmado, ¿no? Entonces le pides, ¿qué examen le vas a pedir? Perfil hepático, obviamente, aparte de la ecografía. Si la ecografía te dice que el colédoco está más de 10 milímetros, está 12 milímetros, más se aproxima, ¿no? Probable coledocolitiasis, se aproxima mucho más. Y si la ecografía te dice que está el colédoco menos de 5 milímetros, ¿descartas coledocolitiasis? No. Sigue siendo probable coledocolitiasis, ya no se descarta. Le pides el perfil hepático, y dentro del perfil hepático los que nos indican coledocolitiasis es la fosfatasa alcalina. ¿Ya? Fosfatasa alcalina es un patrón colestásico. ¿Quién usa otro patrón colestásico? La GGTP. ¿Ya? Tienes la fosfatasa alcalina y la GGTP elevado y la bilirrubina elevado a predominio de la bilirrubina directa, anoten eso, la elevación a predominio de la bilirrubina directa, es más probable aún que sea coledocolitiasis. La ecografía, si ve el cálculo en el colédoco, casi confirmado, se puede decir que es confirmado. ¿Ya? Entonces, sin usar todavía el gol estándar, vamos a usar los criterios fuertes, muy fuertes y débiles para llegar al diagnóstico. ¿Ya? Miren, de colorcito está muy fuertes. ¿Cuáles son los muy fuertes? Si ustedes ven, ¿qué dijo? Si ustedes ven muy fuertes, si ustedes ven cálculo en colédoco visto por ecografía, es un criterio muy fuerte. ¿Ya? Si ustedes ven o tienen la clínica de colangitis ascendente, es un criterio muy fuerte. Si tienen bilirrubina más de 4 miligramos por decilitro, es un criterio muy fuerte. Y dice que si tú tienes
un criterio muy fuerte, ya puedes casi confirmar coledocolitiasis. ¿Y cuál es el tratamiento para coledocolitiasis? El CEPRE. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un solo criterio muy fuerte, ya pueden derivarlo al paciente para que se haga la CEPRE. ¿Ya? Con toda seguridad. ¿Y cuáles son los criterios fuertes? Colédoco mayor de 6 milímetros, ¿con qué lo vas a ver eso? Con ecografía. ¿Ya? Bilirrubina entre 1.8 a 4, son dos criterios fuertes. Si tienes los dos, de frente le puedes mandar a CEPRE. ¿Ya? Y si no tienes esos criterios, le pides el gol estándar. ¿Cuál es el gol estándar? ¿Qué examen es ese? Es una tomografía, por ciertas cosas. Este. ¿Qué examen es? Colangioresonancia. ¿Ya? Si tú tienes un paciente, digamos, con criterios débiles, o tienes un paciente con la clínica, tiene toda la clínica de coledocolitiasis. ¿Ya? La fosfatasa alcalina sí está elevado, levemente elevado, la GGT también, y la ecografía está menos de 5 milímetros. ¿Qué examen le vas a pedir? Colangioresonancia. O sea, después de haberle hecho la ecografía y tener el perfil hepático y la clínica y no ser concluyente, tú le pides el gol estándar, que es la colangioresonancia. ¿Se ve el cálculo ahí? Es el cálculo. ¿Quieren ver uno más nítido? Ahí se nota lo de negro. Este es el cálculo. ¿Ya? Este es el calculito. Entonces, has hecho el diagnóstico de coledocolitiasis, ya está confirmado. Vas a hacer la CEPRE. ¿Ya? ¿Qué significa CEPRE? Colangio pancreato endoscópica. Ingresas con un endoscopio. Es un endoscopio que la cámara la tiene en un lado. En un endoscopio normal la cámara está en la punta, pero en este caso es un duodenoscopio, la cámara, como pueden ver, está en un lado. ¿Para qué? Para que así directamente puedas ver la papila. Atraviesas con una guía, ingresas hacia el colédoco. Miren, ahí está la papila. Por eso, Bequito, tienes que meter una guía para entrar hasta el colédoco. En ese momento que tú haces la CEPRE, cuando ya has introducido la guía, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? Vas a usar esta máquina. Acá pueden ver esto. Buscan un neurotransmisor como el regional y en el seguro se tiene esto. Es un arco en C, es un equipo de radiografía que emite la radiación por acá, dispara, así decimos, la imagen, y acá capta la imagen. Y esa imagen va dirigida a una computadora que está acá. Y ahí puedes ver tú la vía biliar. Se inyecta un contraste, una sustancia para que coloree todo el colédoco, y así puedes ver durante una CEPRE cómo está el colédoco. Este es el arco en C. Ahí se nota la pantalla donde miras tú la imagen que proyecta de acá, y aquí el duodenoscopio. Exactamente así es. Ves la papila, ingresas el catéter, cortas y luego sacas el cálculo. O sea, para que se entienda de mejor manera. El videito ya. Ahí se puede ver, ¿no? La canastita cómo está atrapando el cálculo. A ver, ojalá que ya hable YouTube acá. El endoscopio de la CPRE se introduce en la... Ingresas ahí. De esa manera se ve la papila. Ay, qué bonito sería que sea así la CP tan fácil, de verdad. Pero tienes que metes en una, te confundes, metes al páncreas, ¿qué hace el paciente? Pancreatitis. Metes demasiado, empujas muy fuerte, lo atraviesas y ¿qué se produce? Perforación. ¿Ya? Porque lamentablemente el conducto es así y no se puede ver así pues, al inicio. Es el conducto que les menciono. Ingresas una guía. Acá, en esta partecita,
tiene este catéter tiene como una cuchilla, que lo que va a hacer es cortar. ¿Para qué? Para que la papila se abra más. Así es como se proyecta la imagen. Ahí inyectas una sustancia, un contraste para que se pinte así. La idea es que no se pinte el páncreas. Si se pinta el páncreas, de hecho, parece pancreatitis. Cortes. Se amplía. Si te pasas un poquito más en el corte, cortas un poquito más, se perfora. ¿El paciente dónde va a ir? Así lo quiere. Si te pasas ese catéter, ese baloncito inflas, jalas un poquito más y lo sacas acá. Eso es serio. ¿Ya? Facilito se ve, ¿no? Eso es fácil. Es que no se te complica, ¿no? Ahí se ve la canastita, por ejemplo, cómo ingresa. Entonces, viendo ese video, ¿cuáles son las posibles complicaciones que puede producir CEPRE? Pancreatitis. Si empujo mucho, ¿qué les dije? Se puede perforación. Y si corto y no para el sangrado, hemorragia digestiva. Y en algunos casos, incluso hasta puede fallecer el paciente, por si acaso. ¿Ya? Tiene sus riesgos. ¿Ya? Todas son las complicaciones, mortalidad de 0,023 a 1,5%, o sea, si hay riesgo de mortalidad. O sea, si un paciente se va a hacer la CEPRE, tiene que saber todo el riesgo. Tiene que firmar el consentimiento para que si pase algo, tengamos nosotros como médicos un respaldo, ¿no? Porque por más que se haga bien la CEPRE, puede producir una complicación. ¿Ya? Esa es la CEPRE. Hablemos ahora de patología de la vía biliar. Tumores de la vía biliar. Síndrome colestásico. ¿Cuáles son las características del síndrome colestásico? Ictericia, coluria, acolia, prurito, ¿ya? Todos son síndromes colestásicos. Y en el perfil hepático, ¿qué es lo que está alterado? La fosfatasa alcalina y la GGT. Síndrome colestásico se caracteriza por elevación fosfatasa alcalina GGT. Lo mismo que les acabo de mencionar, ictericia, coluria, acolia, prurito, laboratorio está elevado a la fosfatasa alcalina y GGT. Y la bilirrubina está elevado a predominio de la bilirrubina directa. Y en una ecografía generalmente no siempre está el colédoco dilatado. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de cáncer de la vía biliar llamado colangiocarcinoma. ¿Qué significa colangio? Se refiere a vía biliar. Por eso colangitis es infección o inflamación de la vía biliar. Si hablo colangiocarcinoma, estoy hablando de cáncer de la vía biliar. ¿Cómo se divide el cáncer de la vía biliar? Intrahepática, del hilio hepático y extrahepático. ¿Ya? ¿Cuál es el cáncer más frecuente? Es del hilio hepático, 60-70%. ¿Cómo se llama ese cáncer del hilio hepático? Se llama tumor de Klatskin. ¿Ya? Acá sí está para que repase. Tumor de Klatskin. Esa pregunta siempre es, ¿ya? Tumor de Klatskin es un cáncer de la vía biliar, básicamente del hilio hepático. ¿Ya? La pregunta sería, ¿cuál es la clínica del tumor de Klatskin? ¿Qué síndrome tiene? Síndrome colestásico. Se caracteriza por ictericia, coluria, todo lo demás, fosfatasa alcalina elevada. En este caso, ¿cuál estará dilatado? ¿La vía biliar extrahepática o la intrahepática? Intrahepática, porque la obstrucción es acá. ¿Ya? Entonces, ¿y qué clínica más se asociará al síndrome colestásico? Si hablamos de cáncer. Baja de peso. Baja de peso. ¿Ya? Nunca se olviden eso. ¿Ya? Entonces, lo mismo que les acabo de mencionar, intrahepático del hilio y extrahepático. ¿Y cuál sería el gol estándar para ver un colangiocarcinoma? En este caso el tumor de Klatskin. Será la colangioresonancia. Acá, por ejemplo, ¿dónde está? Miren, se ha hecho la colangioresonancia. Todo esto que ven acá, todo esto que es de blanco, es la vía biliar intrahepática. Se dan cuenta que todos tratan de confluir y hay un stop acá. Todo esto es el cáncer. ¿Ya? Todo es el cáncer. Entonces, de acuerdo, vamos a clasificar los cánceres. Clasificación de Bismuth. Ese nombrecito anótense, por favor, ¿ya? Clasificación de Bismuth. ¿Para qué cáncer sirve? Para cáncer de la vía biliar. ¿Ya? Clasificación de Bismuth. Más descrito para que entiendan mejor. Tipo 1. Cuando compromete el conducto hepático común sin comprometer el hilio.
Tipo 2 es cuando compromete ya el hilio hepático. Tipo 2A, cuando compromete, o 3A, perdón, cuando compromete el hepático común y el hepático derecho. Y el 3B cuando compromete el hepático izquierdo. Y el tipo 4 cuando compromete varios segmentos. ¿Ya? Clasificación de Disney. Como para que repasen, acá hay varias informaciones, bastante descripción para que puedan repasar, por si acaso entre tipos. Clasificación de Bismuth, ¿ya? Vamos a ver. ¿Cuál es la clínica entonces? Entonces, para la clínica de colangiocarcinoma simplemente aprendan a hacer el síndrome colestásico y ahí agréguenle baja de peso, anemia, todo lo que tiene relación con cáncer. ¿Ya? ¿Y qué característica clínica les puede hacer pensar a un paciente si un paciente tiene coledocolitiasis versus colangiocarcinoma? Aparte de la baja de peso, ¿el cáncer es brusco o es progresivo? ¿La coledocolitiasis es brusca o es progresiva? Entonces, ¿cuál producirá ictericia progresiva? El cáncer. El cáncer. Entonces, si tienes un paciente que tiene dolor agudo junto con ictericia presentada de forma aguda, esa es coledocolitiasis. Pero si tienes un paciente que llega a la emergencia y dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo mucho dolor en el abdomen y está amarillo. Y le preguntas, ¿desde cuándo está amarillito? Uy, hace como un mes, te dice. ¿Cuál es el posible diagnóstico? ¿Por qué vino a la emergencia? Por el dolor. Entonces significa que está histérico hace ya tiempo. ¿Ya? Solo con esa información tú puedes decir que es un probable cáncer. Y ahí le preguntas, ¿ha bajado de peso? Le pide su hemograma. Si tiene anemia, ya más que seguro que es confirmado un colangiocarcinoma. ¿Ya? ¿Qué dice acá la teoría? Dolor abdominal puede presentarse también coledocolitiasis, no te ayuda mucho. Síntomas sistémicos, si el paciente está consumido, está delgado, está flaco, digamos así, es muy probable que sea un cáncer. Pero es un paciente que está clínicamente bien, el examen físico se le ve bien, posiblemente sea más coledocolitiasis. Acá dice lo mismo, malestar general, fatiga. Colangiocarcinoma extrahepático es lo mismo prácticamente, ¿ya? Colangitis bacteriana, aquí está la diferencia. En colangitis, ya, bueno, vamos a ver colangitis. Ahí está el coledo con una ecografía, se ve así dilatado. Esas son las vías biliares. Normal es que se vea así, el hígado. Es una tomografía. Se ve así, de un solo color. Si se ven puntos, se ven así, pequeños. ¿Ya? Pero si tú ves tremendas cosas, ese puede ser incluso un absceso, puede ser no quiste es bastante redondo, puede ser un absceso o puede ser una dilatación de las vías biliares. ¿Ya? ¿Cómo estará en un absceso hepático el perfil hepático? ¿Estará predominantemente elevado la fosfatasa alcalina? Obviamente va a estar más elevado las transaminasas. En cambio, si tienes esta imagen, si tienes en el perfil hepático la fosfatasa alcalina súper elevado, ¿qué vas a pensar? Que hay una obstrucción de la vía biliar y que estas son dilataciones de la vía biliar. ¿Ya? Ahí se ve el coledo, está escrito, resaltadito. ¿Cuánto dice que mide? A ver, ¿cuánto mide? 17 milímetros. ¿Cuánto es lo normal? Hasta 6. ¿Está dilatado o no está dilatado? Entonces, ¿qué puede ser esto? Puede ser un cáncer, puede ser coledocolitiasis también, puede dilatarse. Esto te va a ayudar. La tomografía es de ayuda, por si acaso. ¿Ya? Tienes que ver la fosfatasa alcalina, tienes que ver el paciente, tienes que ver todo. Esa es una colangioresonancia. ¿Parece el dedo de guante? Es una imagen llamada en dedo de guante. Cuando se ve imagen en dedo de guante es casi característico de que sea un cáncer. ¿Ya? Cáncer de la vía biliar. ¿Ya? Está amputado bruscamente. Otra característica que nos haga pensar en colangiocarcinoma, si el cáncer está acá o está a nivel de la cabeza del páncreas, si tú ves una imagen dilatado, una dilatación del colédoco o una dilatación del conducto de Wilson, eso se llama imagen en doble cañón.
es otra imagen característica de colangiocarcinoma. ¿Ya? La coledocolitias nunca produce una dilatación del Wilson, raras les puede producir, ¿no? Pero lo más característico que produce eso es el colangiocarcinoma. Signos, ¿cuál es lo más importante de eso entonces? Pues como dice acá, el primer signo es colestasis, síndrome colestásico. Si tiene síndrome colestásico, como dice ahí, más pérdida de peso, puede ser un cáncer. La pregunta, lo que más preguntan siempre es el signo de Courvoisier-Terrier. ¿Qué es el signo de Courvoisier-Terrier? Todo paciente con vesícula palpable no dolorosa, ¿ya?, tiene un cáncer de cabeza de páncreas y vías biliares hasta no demostrar lo contrario. Entonces, tienes un paciente, dos tipos de pacientes. Un paciente donde le palpas la vesícula y le duele, eso es una colecistitis. Pero si tú le palpas la vesícula y no le duele, eso es muy probablemente un cáncer de cabeza de páncreas o de la vía biliar. ¿Y por qué? ¿Por qué la vesícula es palpable y no es dolorosa? ¿Cuál es la explicación? La explicación es, tú tienes un cáncer, o perdón, tienes un cálculo acá, en la vesícula. Es una obstrucción brusca. Entonces, la vesícula bruscamente, de forma aguda, se va a dilatar, se va a hinchar, se va a edematizar, y eso va a hacer que la vesícula está sensible, está dolorosa. Pero si acá de a poquito va creciendo el cáncer, la dilatación del colédoco es progresiva, lenta. Progresivamente se va dilatando y también acá se va a ir dilatando la vesícula de forma progresiva, de forma lenta. Entonces, esta vesícula palpable no dolorosa ya tiene así dilatándose hace más de 3, 4, 5, 6 meses. Por eso no es doloroso. ¿Ya? Todo proceso agudo casi siempre es doloroso. ¿Ya? Entonces, por eso la ley de Courvoisier dice, ya está demostrado obviamente, ¿no? Todo paciente con vesícula palpable no dolorosa es un cáncer de cabeza de páncreas o del colédoco distal hasta no demostrar lo contrario. O sea, ¿qué examen le van a pedir ustedes si tienen un paciente con vesícula palpable no dolorosa? Le dicen, doctor, solo quiero que me haga un examen, no tengo plata para más exámenes. Le vas a pedir la colangioresonancia con contraste. ¿Ya? Porque necesitamos ver que sea o no un cáncer. Ya, ictericia fluctuante, ¿qué significa eso? Miren acá. Esto es un cáncer de la papila. ¿Ya? Ustedes saben, fisiopatológicamente, el cáncer es una reproducción, digamos, de las células, de unas células hambrientas, como se le podría decir, que tiene mucha vascularización. O sea, lo principal que hacen las células cancerígenas es que haya neovascularización. O sea, esta zona está bien vascularizada. Y como está bien vascularizada, en términos pues, sería que traga harta sangre. Por eso un paciente con cáncer tiene anemia, porque toda la sangre se va ahí. ¿Y qué es lo peor? Tanta sangre necesita, o tanta sangre consume, digamos así, que no le es suficiente la cantidad de sangre que le llega y comienza a morir, digamos así, un pedazo de este cáncer. ¿Cómo se llama eso? Necrosis. Entonces se cae, se necrosa, se cae, y como se cae, ¿qué pasa? Y está bien vascularizado, sangra. Por los pacientes con cáncer generalmente sangran. Entonces, ¿qué pasa si es justo de la zona donde está obstruido, donde no deja salir la bilis, se necrosa y se cae? ¿Qué va a pasar con la bilis? Va a volver a circular porque se ha abierto. Entonces, cuando se limpia la ictericia, ¿qué pasa con la ictericia? Desaparece, se controla. Pero el cáncer va a seguir creciendo y va a volver a tapar. Y le va a producir nuevamente ictericia. ¿Cómo se llama eso? Ictericia fluctuante, ictericia intermitente. ¿Ya? A eso se llama ictericia fluctuante. O sea, no es bueno que un paciente esté amarillito, se cure porque se ha vuelto normal y otra vez se vuelve amarillo. Es probable que sea un cáncer que se ha necrosado, se ha caído, se ha vuelto a salir de la bilis y se ha vuelto a tapar después. ¿Ya? Paciente que tenga también prurito crónico asociado a la ictericia fluctuante, posible cáncer. Y el dolor, si tiene dolor y está ictérico en ese sentido, ya es un cáncer bastante avanzado, muy probablemente. ¿Ya? Sobre eso tiene anemia, más fregado. No se olviden decirme, la ley de Courvoisier terrible. Palpación, ya que me había entendido bien. ¿Qué es el ampuloma? Proviene de ampolla de váter, obviamente, ¿no?
como dice acá, es un tumor que se encuentra justo en la ampolla. ¿Y de dónde deriva? En esta imagen. Si es un cáncer que crece en la cabeza del páncreas, ¿es posible que infiltre a la papila? Claro que sí, está próximo. Si infiltra o está en el colédoco distal, ¿es posible que infiltre la papila? Si infiltra el conducto de Wilson, ¿es posible que infiltre la papila? Entonces, ¿qué es un ampuloma? Como dice aquí, es un tumor que puede ser benigno o puede ser maligno, pero que deriva de distintos tejidos. Puede ser de un epitelio duodenal, porque puede ser que el cáncer digamos, empiece en el duodeno y por continuidad infiltre la papila. Pues en este caso el tumor de la ampolla, ¿dónde se originó? En el duodeno. ¿Ya? Lo mismo ocurre si es en el páncreas, en la cabeza del páncreas. Por eso se dice acá que el ampuloma puede ser una proliferación de la cabeza del páncreas, del colédoco, del duodeno. Y a todos estos tumores se les llaman tumores periampulares. ¿Ya? Anoten entonces. Los tumores periampulares tienen síndrome colestásico asociado, si quieren, a ictericia fluctuante, asociado a baja de peso, anemia, o sea, son tumores que pueden ser benignos y en la mayoría de casos, lamentablemente, malignos. ¿Ya? Eso es tumor periampular. Tumor periampular es un cáncer o un tumor de la cabeza de páncreas, del colédoco distal, del duodeno proximal, o incluso de la misma papila, de la misma ampolla. ¿Cuál es la clínica en todos ellos? La misma, es la misma clínica. Síndrome colestásico. Todo les dejo para que lean, para que tengan más información, dice prácticamente lo mismo. Todos tienen ictericia, a veces intermitente, producto síndrome constitucional. ¿Y en qué caso se produce hemorragia digestiva? A ver, un caso clínico, paciente de 50 años que viene con síndrome colestásico, probable cáncer, solo te dice eso. Y presenta frecuentemente melena. ¿Dónde es más posiblemente el cáncer? Si es un tumor periampular, digamos, ¿dónde es más posible que sea el cáncer? En el duodeno. En el duodeno o la papila. ¿Ya? Entonces, ¿un tumor periampular puede tener hemorragia digestiva? Sí. ¿Y si es un tumor de clase I? ¿Es posible que haya hemorragia digestiva? No. Más alejado. ¿Ya? Si es un tumor en cola de páncreas, totalmente. Entonces no produce ni colestasis por si acaso. ¿Ya? Es una complicación. ¿Y podrá producir un tumor periampular obstrucción intestinal? Claro que sí. Si el tumor está acá, crece demasiado grande y tapa todo el duodeno, va a producir obstrucción. ¿Ya? Obstrucción intestinal entonces también puede ser un signo de un tumor periampular. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica? Ictericia, ya está más entendido, dolor palpable, pérdida de peso, ya saben, obviamente por síndrome colestásico o consultivo, coluria, prurito, anemia, melena, ya está entendido también, ¿no? ¿Pancreatitis puede producir? Claro, cuando obstruye la salida del conducto, ¿no? ¿Cómo está el perfil hepático? ¿Síndrome colestásico o síndrome hepatocelular? Colestásico. ¿Ya? En la ecografía, como les dije, puede haber dilatación de la vía biliar principal y también dilatación del Wilson. ¿Ya? El ideal es la colangioresonancia. ¿Y cuándo le voy a pedir endoscopía? ¿Cuándo un paciente con sospecha de tumor periampular le pide endoscopía? Justamente cuando sospecho que el tumor está en el duodeno. Si el paciente tiene anemia o pide melena o hematemesis, le haré una endoscopía. ¿Y para qué le hago la endoscopía? ¿Cuál es, cuando un oncólogo le hace interconsulta, qué te pide siempre el oncólogo? En cualquier situación. Le va a pedir biopsia. Sin biopsia el oncólogo no lo va a ver. Le va a decir con biopsia no hay interconsulta. ¿Y por qué? ¿Por qué te pide biopsia? ¿Por qué no le puede dar de frente el tratamiento para cáncer? Porque es como una infección. Doctor, tengo una infección, tómese antibiótico. ¿Qué antibiótico tomo? Cualquiera, el que tú quieras. ¿Es así? No. Si es una infección urinaria, ¿cuál es el más frecuente? Escherichia coli. ¿Qué tienes que usar? Entonces, igualito es en el cáncer. Tú le haces una endoscopía si tienes una sospecha de un tumor, incluso si tienes sospecha de un colangiocarcinoma, le haces una endoscopía. ¿Para qué le haces la endoscopía?
para que si encuentras algo sospechoso, tomes biopsia, tengas el diagnóstico específico de cáncer y con eso lo mandes al oncólogo. ¿Ya? Entonces, endoscopia se debe hacer, sí se debe hacer, sobre todo si hay sospecha de un tumor, sería ampular. ¿Qué más? Preguntas, chicos, ¿cuál es el tratamiento? Si es posible, la cirugía. Ideal sería la cirugía, ¿no? Pero lamentablemente a veces, sobre todo aquí en Cusco, he visto que a veces no los operan. Pacientes cuando vienen con, sobre todo cuando es tumor de Klatskin, a veces no quieren operar. ¿Ya? ¿Qué dice ahí en las cirugías? Que hay que resecar. Hay que resecar la vía biliar, a veces hay que resecar la cabeza, el páncreas, el duodeno, hay que sacar el estómago incluso a veces. Eso se llama cirugía en Y de Rose. ¿Ya? Operación Whipple. ¿Ya? Y es una operación tan agresiva que a veces el paciente se muere. ¿Ya? O 2 o 3 días después de la operación el paciente se muere. Obviamente ningún cirujano quiere operar y después que se le va a morir su paciente, ¿no? Su nombre está manchado, como si ya no confíen. Con ese médico todos se mueren. ¿Por qué? Porque solo opera eso. ¿Hay algún tratamiento farmacológico para lo que es la coledocolitiasis o simplemente tratamiento farmacológico? ¿Cuándo se realiza un tratamiento para coledocolitiasis? Cuando es un cálculo muy grande, en caso de coledocolitiasis, que las pastillas te ayuden a desintegrar ese cálculo, digamos, es bien difícil, imposible prácticamente. ¿Ya? Si es un paciente con coledocolitiasis recurrente, o sea, ¿qué quiere decir? Imagínense, hay pacientes así, le operan la vesícula, le han sacado la vesícula, le hacen CEPRE, se saca el cálculo, y después de 2 o 3 años, otra vez forma cálculo. ¿Qué le decimos? Tenemos que hacer otra CEPRE. ¿Qué dice el paciente? Qué bueno, doctor, otra vez hágame. ¿Cuántas veces quiere usted? Ese examen es bien bonito, te va a decir. ¿No? El duodenoscopio es más grueso que el endoscopio, por si acaso. Es como, miren ese pulgar de vuestros dedos, ese grosor es. Y eso te meten por la boca y tienes que soportar, tienes que aguantar, a veces ni te duermes. Si tienes plata, es como anestesiólogo, genial. Si no, en el seguro regional, no lo hacemos con anestesiólogo, por si acaso. Y a veces el paciente está despierto. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Si es una coledocolitiasis recurrente, para que no se vuelva a formar cálculos, o si es un cálculo pequeño para que se desintegre, se usa el ácido ursodesoxicólico. Es un medicamento que nos ayuda a controlar a que se formen los cálculos, pero solo con cálculos pequeños, barro biliar o en un caso de coledocolitiasis recurrente. Pero si es un cálculo grande, sí o sí hay que sacarlo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora vayamos a quistes de la vía biliar. ¿Qué es un quiste? Obviamente es una dilatación. ¿Ya? Como siempre, para atormentar las clasificaciones. ¿Cómo se llama la clasificación de los quistes? Total. Prendas ese nombrecito, ¿ya? ¿Cómo era la clasificación para cáncer? Bismuth, ¿no? Y para quistes, ¿cuál quieren aprender? A ver, lean, chicos, para que no se aburran. A preguntar a cualquiera. ¿La lista otra? No se firme. No, ahora te lo pasaría para el salón porque no voy a llamar. Pone chicos, no. Voy a poner la fecha, voy a poner la fecha.
¿Ya está, no? Facilito. La carga, ¿no? Ahí, a ver. ¿Cómo es el 1? Ya, para que se aprenda, para que no sea difícil memorizárselo. En el 1, únicamente hay dilatación. Ya está, suficiente con eso hasta el momento. En el 2, tiene un divertículo. Este es el quiste. ¿Ya? Está a su lado, digamos así, al lado del coledo. ¿Ya? En el 3, el quiste está dentro del duodeno. Por eso se llama coledococeno. ¿Ya? Y el 4 tiene más de un quiste. Así de simple se lo vamos a decir. ¿Ya? Veamos a ver. El 1A, quístico. El 1B, focal. Y el 1C, exclusivo. No creo que es donde tan tranca. Hablamos del 1 y el 2. ¿Cuál es el 2 la diferencia? ¿Cuál es la característica? El 3, coledococeno está dentro. El que tienen que memorizárselo sobre todo es el tipo 5. ¿Qué dice el tipo 5? Múltiples intrahepáticos. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese quiste? Enfermedad de Carol. Enfermedad de Carol. Y es una indicación de trasplante hepático. Un bebé que nazca histérico y que nazca con quistes o enfermedad de Caroli, casi siempre se debe hacer trasplante hepático. ¿Ya? El tipo 4 es uno que tiene múltiples intrahepáticos y un único quiste extrahepático o múltiples extrahepáticos. ¿Ya? Es la enfermedad de Caroli, clasificación de Rodano. ¿Y cuál es el tratamiento? Quirúrgico. ¿Ya? Se hace una derivación. ¿Qué es el síndrome de Mirici? Más conocido, más frecuente. Pásalo, por favor. Solo pon síndrome de Mirici. Es cuando el cálculo prácticamente tiene compresión al colédoco. ¿Ya? Entonces, si comprime el colédoco, ¿qué síndrome va a producir? ¿Colestásico o hepatocelular? Va a producir una obstrucción del colédoco. Entonces va a producir coluria, aporia, pruritos, todos los síndromes colestásicos. ¿Ya? ¿Cómo vamos a clasificar el síndrome de Mirici? Tipo 1, cuando solo está comprimiendo el colédoco. ¿Ya? O sea, la piedra está ahí, solo comprime. Desde el tipo 2 es cuando hay fístula. ¿Qué quiere decir? Que esa pared se rompe, se puede decir así, y hay una comunicación entre el cístico y el colédoco. ¿Ya? Cuando la fístula es menos del 33% es 2, cuando es de 33 a 66 es 3, cuando es más de 66 es 4. El más preguntado, el tipo 5. Imagen de tipo 5, acá. ¿Se nota, no? Los cálculos están entrando al intestino. ¿Y qué significa ilio? Cuando ese cálculo baja al intestino y produce la obstrucción del intestino. Eso se llama ilio mecánico en este caso, ilio biliar. ¿Ya? La primera imagen, ¿qué tipo de Mirici sería? No hay fístula. Tipo 1. ¿Ya? El otro será a partir del 2. En esta imagen, ¿qué tipo sería? Miren que sigue habiendo una separación. Como no hay fístula, sería un tipo 1. ¿Ya? Cuando ya hay fístula, ya es tipo 2. ¿Ya? Suficiente que sepan eso. Tipo 1 cuando no hay fístula y a partir del tipo 2 es cuando hay fístula. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Se tiene que sacar todo eso y el colédoco que queda, pequeño por segundo hepático como incluso, se une directamente al intestino. Se hace una derivación bilio-digestiva, ¿sí? ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí?
preguntas trancas, entonces no están fáciles, ¿no? La exposición será virtual así, ¿no? Que no se enojen. ¿Qué es colangitis? ¿Qué es colangitis? A ver, ¿qué es la tríada de Charcot? ¿Cuáles son los criterios de Tokio para colangitis? ¿Quién era Charcot? Más demasiado, ¿cierto? ¿Tiene colangitis o no? Más demasiado, sí, sí tiene. Charcot. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre sensibilidad? ¿Qué es sensibilidad? No, ¿qué es sensibilidad? Porque miren, la tríada de Charcot nos ayuda a diagnosticar si un paciente tiene o no colangitis, ¿ya? Pero tiene una sensibilidad del 26.4%. ¿Qué significa eso? Que los verdaderos positivos es muy... Para que se entienda de forma sencilla, si tienes un paciente que tiene colangitis, tú lo has confirmado por cualquier método, digamos con colangioresonancia, le han operado y están seguros que la vía biliar está infectada, ¿ya? Según las tríadas de Charcot, ictericia, fiebre y dolor, saben que es colangitis, ¿no es cierto? De 100 pacientes que tienen colangitis confirmado, si tiene una sensibilidad del 26.4, significa que solo 26 van a tener la tríada. Entonces, a 74 pacientes, ¿qué les vamos a decir? No tienes colangitis. ¿Y cuál es el tratamiento de colangitis? Antibióticos. Si no le das antibióticos, el paciente se te puede morir. Y en algunos casos hay que operar, ¿ya? Entonces, si tú solo utilizas la tríada de Charcot, 74 pacientes se te van a morir. ¿Por qué? Porque no le vas a dar tratamiento, porque vas a decir no tiene colangitis. Es por eso que se han inventado otros métodos y el más aceptado, más fácil, son las guías de Tokio para determinar colangitis. Es bastante sencillo, muy sencillo. 3 criterios. A, B y C. Vamos a verlo por uno. A, de inflamación. ¿Qué en el laboratorio te indica que hay inflamación? Hemograma, en el hemograma, ¿qué parte del hemograma te indica que hay inflamación? Leucocitos. ¿Cuánto por ciento debe estar leucocitos, dice ahí? ¿Cuánto debe estar elevado? Más de 10.000 o menos de 4.000. ¿Qué otro examen te indica que hay inflamación? ¿Cuánto debe ser el PCR, dice ahí? ¿Y clínicamente qué otro criterio te dice que hay inflamación? ¿Más de cuánto dice? 31. Si tienes uno de esos criterios, es un criterio de inflamación. ¿Ya? Vayamos al criterio de colestasis laboratorial. Más usado la bilirrubina. ¿Cuánto debe estar la bilirrubina? Dice ahí. Mayor 2 miligramos. ¿Ya? Entonces ya tienes ahí un criterio colestásico, un criterio inflamatorio y vayamos al criterio imagenológico. ¿Cómo debe estar la vía biliar? ¿Cuánto? ¿Más de cuánto? Más de 6 milímetros. ¿Ya? ¿Y qué otro criterio más te puede hacer pensar? Si en la ecografía se ve un cálculo en el colédoco, si en la tomografía resonante se ve un cálculo en el colédoco y tienes los otros criterios más, tú puedes decir de acuerdo a eso si tiene o no diagnóstico confirmado de colangitis. ¿Qué dice en caso de sospecha? O sea, si tienes un criterio de inflamación más un criterio colestásico, es decir, la bilirrubina está alta y el colédoco está normal, es sospechoso de ser colangitis. Pero si tienes los 3, ya es confirmado que tiene colangitis. ¿Fácil de hacer el diagnóstico o difícil? Sencillo. ¿Clínicamente se puede hacer el diagnóstico? Solo con una ecografía te puedes ayudar para llegar o no al diagnóstico. Entonces, si tienes la sensibilidad de las guías de Tokio son del 91.8%. Por eso ningún examen es al 100%. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso vas a clasificar. Bueno, como es medicina interna, tenemos que ver la clasificación. ¿Cuándo es grado leve? Cuando no cumple ni 2 ni 3, ¿no? Esto les conté al doctor. ¿Se dan tanto, Lo más importante que ustedes tienen que saber es la bilirrubina. Mira, lo más importante
es el grado 3. ¿Cuándo ustedes van a sospechar de que hay una colangitis grado 3? Cuando hay falla orgánica. ¿Cuándo se dice que hay falla orgánica cardiovascular? ¿Qué examen le piden para hacer falla, saber si hay falla orgánica cardiovascular? Hipotensión. Simplemente le tomas la presión arterial. Si está hipotenso, tiene falla orgánica cardiovascular. ¿Cómo mides si hay falla orgánica respiratoria? ¿Qué examen le pides o qué te fijas? Lo más sencillo todavía, más que el PAF incluso. Solo le pones el pulso oxímetro. Si está desaturando, tiene falla orgánica pulmonar. ¿Qué vas a usar? Oxígeno, le vas a poner cánula vinasal y su oxígeno. ¿Cómo tú puedes saber si tiene falla orgánica renal? Aparte de la creatinina, ¿qué te vas a fijar? ¿Qué te vas a fijar? El paciente simplemente no orina. Tiene anuria o oliguria. ¿Ya? El paciente no está orinando. Doctor, un día ya que no orino, no se preocupe, tenga fe para orinar. Obviamente está haciendo falla orgánica, ¿no? ¿Y cómo sabes que tiene falla orgánica neurológica? De clase. ¿Cómo lo tienes en clase? ¿Y cómo sabes si hay falla orgánica hepática? No es el TG o TGP por si acaso. El INR. ¿Ya? ¿Y hematológica? ¿Cuál baja? Las plaquetas. ¿Ya? Solo si tienes alguno de esos criterios, ya tienes el criterio que es una colangitis severa, grado 3. ¿Ya? Ahí sí o sí tienes que drenar ese coledo. ¿Y cuáles serán las causas de colangitis? Ahí, ¿cuáles son las causas de colangitis? ¿Cuáles son o qué patologías producen obstrucción de la vía biliar prácticamente? Cáncer, coledocolitis, cáncer de cabeza de páncreas. Todo lo que te busca obstrucción de la vía biliar, si sobre esas clínicas de obstrucción tienes criterios de inflamación, es una colangitis. En el grado 1 de colangitis, prácticamente utilizas antibióticos. ¿Ya? Inicia antibióticos. ¿Qué antibiótico van a usar? Cipro más metronidazol. ¿Ya? Si no tiene cipro, ceftriaxona. ¿Ya? En el grado 2 hay que drenar, sí o sí hay que hacer una CEPRE. En este caso, ¿para qué hacemos la CEPRE? Si fuera cálculo, bacán, ¿no? Saques el cálculo solucionado. Si es un cáncer, ¿qué haces en este caso? En la CEPRE, ¿qué haces? ¿Qué intentas hacer? Le intentas poner un stent. O sea, le pones como un lapicero, que el lapicero tiene una abertura acá y acá. ¿Para qué? Para que la bilis pueda drenarse. Y de esa manera salga esa bilis que está infectada. Salga ese pus que quizá tenga ahí. Entonces tienes que sí o sí drenar. Ahora, ¿qué pasa si está así? Como en este caso está bastante cerrado, no pasa, no puede ser la CEPRE. ¿Con qué tipo de drenaje utilizan? ¿Cómo lo drenas? El cirujano no lo va a querer operar, su última opción es la cirugía. Algo parecido a esto. ¿Ya? Por acá, por el lado costal, por la zona costal derecha, por ahí metes una guía así como esto, exactamente igual se mete una guía por acá, hasta llegar a una vía biliar. ¿Y dónde vas a tener esa vía biliar? Lo que se trata de hacer, se punza y se trata de llegar con un hilo, una aguja, hasta acá. ¿Ya? Y ahí se deja como una mina de lapicero. O incluso se trata de llegar hasta la misma vía biliar principal. Se deja como un lapicero, ahí como una mina de lapicero, para que la bilis salga por ahí. Eso se llama drenaje percutáneo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la colangitis grado 3? Sí o sí, drenar. ¿Ya? Hay que hacer un drenaje. En caso en el tipo 1, quizás solo puedes hacer con antibióticos y esperar nomás, ¿no? Pero si en el tipo grado 3 no le haces eso, obviamente nada le va a curar.
En grado 2, grado 3 manejas antibióticos. En grado 3 básicamente es que resaltes que no se vaya el paciente. Tasa de mortalidad, con estos criterios se ha visto que se ha disminuido. Colecistitis. ¿Cuál es la diferencia entre colecistitis y cólico biliar? La diferencia entre colecistitis y cólico biliar, les repito, es que en cólico biliar solo hay dolor, ¿ya? Y el dolor general es menos de 30 minutos. Si es más de 30 minutos y sobre eso tiene fiebre, malestar general, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, y haces un examen y tiene leucocitos PCR alto, ¿cómo se llama eso? Colecistitis. Ya, descansen 5 minutos, ya, porque no se puede. Tenemos que jugar, pura. ¿Qué tienes? Hoy grabamos 4 horas.